todas. Bienvenidos a Huarmi Tambor La Casa. Este es un espacio cultural en el que, bueno, recientemente hemos empezado a activarlo, como todos ustedes saben. Los espacios culturales han estado cerrados, pero es uno de nuestros objetivos más importantes, no solamente el trabajo en la formación artística, sino albergar a las actividades que realizan nuestros artistas en todos los géneros y en todas las áreas. Y la literatura es nuestra mimada en este tiempo. Y bueno, para nosotras es una alegría presentar hoy, estamos muy honradas porque tenemos muchísimo cariño a la autora de este libro y es muy lindo para nosotros que podamos presentar esta tarde una obra publicada recientemente que ha salido del horno, nuevecita, acaba de llegar, y que es una más de las travesuras literarias magníficas y fantásticas de nuestra gran Rosario Aquín. Ustedes ya la conocen, Rosario Aquín, filósofa, con muchos años además de trabajo, además de aportar en la literatura. Tiene 7 libros de poesía, 8 libros en ensayos y este es su primer libro en cuento, ¿no? Y como nos comentaba ella, es una travesura reciente, pero el resultado de un taller de cuento. Entonces ha empezado a incursionar en este género literario y vamos a conocer hoy esta obra que además recoge muchísimas, bueno, yo he podido leer un poquito, nada más una sinopsis, y realmente veo que trae muchas sorpresas y tiene una alegoría no solamente a los encuentros entre la vida y la muerte, sino que también el tiempo y la acción dentro de la obra marcan un elemento que es muy importante dentro de la narrativa de Rosario Aquín. Esta obra para nosotros es un gusto presentarla y bueno, como ustedes también conocen ya a Raúl Prada, sociólogo, poeta también, que está incursionando también en el cuento, así que vamos a escuchar el comentario de Raúl Prada y posteriormente la obra, vamos a disfrutar de la obra de Rosario Aquín. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todas. Un aplauso para muchas gracias y un placer estar aquí en la casa con K y ver a varios amigos aquí reunidos, unos con la bioseguridad presente, otros irresponsables como yo. Bueno, en primer lugar, bueno, eso de los títulos de sociólogo, ociólogo, yo los he dejado porque me he vuelto ácrata, he vuelto a mis 16 años. La canción dice volver a los 17, ¿no ves? Pero yo he hecho una poesía que se llama Volver a los 16, porque a los 16 era anarquista. Y creo que lo mejor que ha hecho la humanidad es precisamente intentar el anarquismo. Bueno, me es grato presentar Tras las huellas de la Paraba, los cuentos de la Rosario, el primer libro de cuentos. Parece que van a haber otros cuentos, ¿no? Bastante prolífica la Rosario. Yo quiero comentar, digamos, un poco los entretelones, las anécdotas alrededor de esto. Rosario es poetisa, se la conoce por los escritos de poemas y además por la antología que hizo Chávez, ¿no? El profesor Chávez, de la antología de la poesía veniana, muy linda poesía, con sus peculiaridades, sobre todo por los ritmos y sobre todo, más que todo, más bien por las metáforas intensas y la forma fluida de pronunciar a través de las palabras las sensaciones. Es decir, extender las sensaciones en palabras y al revés también, porque es viceversa, ¿no? Nada está desarticulado, no viene uno primero y va después. Parece que en realidad nacemos en las palabras y recién descubrimos nuestras sensaciones. Entonces la hemos conocido a Rosario como poeta y bueno, yo la he conocido como alumna y bueno, ha superado la alumna al maestro.
pero también la hemos conocido como ensayista e investigadora porque tiene tesis importantes de maestría y ahora de doctorado que tienen que ver con una visión crítica, Foucaultiana. La sorpresa es conocerla como cuentista, pero la sorpresa no es tanto solamente para mí, para nosotros, ¿no? Los de la casa, sino para ella misma, porque tenemos una profesora que compartimos recientemente, pero es una profesora que es cuentista, que es conocida, Marcela Gutiérrez, que tenía que estar aquí, no pudo estar. Ella le dijo a la Rosario, si tú puedes hacer cuentos, y ella decía, no, yo no puedo hacer cuentos, de ninguna manera, no puedo escribir cuentos. Los cuentos no son de mi vocación, yo escribo poesía y escribo ensayo. No, todo el mundo puede, es como contar. Al final, la Rosario se ha convertido en una gran cuentista. Entonces, y con lo que además demuestra no solamente el talento literario, sino demuestra que tenemos una buena profesora. Entonces, como yo tengo una obsesión de hacer una novela algún día, y creía desde un principio que para escribir una novela tiene que haber vivido uno, pero no sé si es muy cierto eso, a lo mejor puede ser hasta una excusa. Yo nunca he podido escribir una novela y tampoco cuentos, y ahora estoy tropezando, pero con la profesora. Y espero tener también mis cuentos, ¿no? Entonces, esa es una anécdota que tiene que ver con Rosario y tiene que ver con su aprendizaje y su emergencia y su descubrimiento de la vocación literaria en cuentos. El principio, la profesora le decía a la Rosario que contar cuentos es como hacer una novela corta. Al principio tomamos como una especie de premisa. Uno siempre tiene que hacer caso a sus profesores, ¿no? Tiene que decir sí a los profesores. Si empiezas a decirles no a tus profesores no van a aprender nada. Mejor empezar a decir sí. Después puedes decirles no a los profesores, ¿no ven? Esa es la forma más sensata de ser rebelde. Entonces, Rosario, entonces, al descubrir su vocación de cuentista, y a través de las lecturas que yo hice, porque me leía los cuentos antes de entregarlos a las profesoras, fui descubriendo que no es solamente un cuento, una novela. Es otra forma de escribir, es otra forma de escribir, es otra forma de pensar, es una relación distinta con la realidad. No solamente se tiene una relación sintética con la realidad, porque la relación sintética con la realidad es una relación donde sintetizas tu experiencia de una determinada manera, que es distinto a lo que uno hace en la novela. Yo no soy novelista, pero supongo que los novelistas tardan mucho tiempo en escribir una novela. Por ejemplo, hablando aquí del pariente de Humberto Delgado, Felipe Delgado, el título de la novela de Jaime Sáenz, son 10 años. Y si nosotros buscamos en novelistas connotados, son años, casi toda su vida se han pasado haciendo una novela, ¿no? Entonces es distinta la experiencia de escribir una novela y la experiencia de hacer una novela que de un cuento. Un cuento es muy intenso. Y yo creo que la Rosario ha encontrado un espacio para su intensidad, que ya no son las poesías donde se escribe metáforas y el contenido es rítmico y la intensidad no es narrativa. La poesía es muy rebelde, es anterior a toda escritura. En realidad tenemos que decir hemos nacido en la poesía, porque la poesía no se escribe, la poesía se vive, y se vive de distintas maneras, pero Rosario está haciendo narración a través de los cuentos, y por lo tanto ha encontrado no solamente su vocación, sino su espacio para escribir cuentos, para escribirse en los cuentos, para escribir su experiencia en los cuentos, y para trabajar su experiencia a partir de una memoria, y a partir de la memoria encontrarse a sí misma. Y quizás también desencontrarse, porque es la mejor manera de encontrarse, cuando uno se desencuentra y no se ve y se descubre y en el espejo ni en las fotografías, sino empieza a descubrir que uno es distinto. Entonces, en los cuentos de la Rosario, ¿qué tenemos? No voy a ir cuento por cuento, porque sería, digamos, demasiado exhaustivo, ¿no? Eso no quiero abusarlos a ustedes, porque
se merecen respeto, ¿no ve? Entonces no voy a abusar. Entonces lo que puedo decir, de alguna manera, en la medida que me vaya acordando, es cuál es la estructura de este libro. Todo libro, de alguna manera, es provisional, ¿no ve? Tiene una estructura también provisional, pero da el caso que este libro tiene una especie de curso. Es decir, voy a empezar por el final, porque en realidad es un avance hacia el final. En el final están los cuentos más intensos, donde trabaja su memoria y se descubre su memoria, y donde a través de su memoria está haciendo una catarsis de algo que no quería acordarse, de algo que eran tabús, porque no queremos acordarnos de la muerte de nuestros seres queridos, y no queremos encontrar a nuestros seres queridos a través de la muerte, y cuando los encontramos a nuestros seres queridos a través de la muerte, encontramos la relación que hemos tenido, y no ha sido consciente en su momento, pero empieza a ser consciente, empieza a ser conciencia cuando uno escribe. La conciencia había sido eso, una escritura. Entonces, ahí están. Ahí está el papá de Rosario, que es en gran parte la gramática beniana, la gramática del vaquero beniano, la gramática de la sabiduría beniana en el vaquero, que conoce su tierra, que monta a caballo, que arría vacas, pero además tiene una relación con el bosque. Entonces ahí está. Entonces, pero son los cuentos más intensos, porque son cuentos donde además se tiene que preguntar, y al preguntarse empieza también a descubrir otras facetas de la relación con el papá. Pero están las abuelas. Las abuelas son intensas, y las abuelas son parte del contexto del que no puede separarse Rosario, porque las abuelas son su universo, su contexto de la que no se va a separar. No es su pasado, es un presente pasado, pero también es un pasado futuro, porque siempre están esperando las abuelas ahí, siempre le están acompañando, y aparecen precisamente en los cuentos, y aparecen de la manera más inesperada, porque aparecen en esa relación de mujer a mujer, donde precisamente empieza a descubrir que las abuelas también han vivido un mundo de machos, y al vivir el mundo de machos, se vive pues el mundo de la dominación masculina, que te ignora tus sentimientos, tus sensibilidades, y sobre todo ignora tus talentos. Entonces ahí están las abuelas, y cuando están las abuelas, Rosario empieza a conversar con las abuelas. Es impresionante esos cuentos. Entonces todo va avanzando hacia esa memoria que es familiar, pero también es una memoria nuestra, es una memoria del mundo, porque no hay nada más cerca del mundo que nuestros propios familiares. Y la nostalgia, porque se han ido. Entonces es un avance hacia allá. Y los primeros cuentos, bueno, los primeros cuentos son los primeros cuentos que van transformándose de tareas de la profesora, van transformándose en una relación distinta, de anécdotas importantísimas, y sobre todo de críticas, porque hay una crítica social, y ahí creo que tiene razón la profesora, porque había habido muchas temáticas, muchos perfiles de cuentos, demasiados perfiles, más grandes que las propias novelas. Y cuando uno va descubriendo y nos va leyendo, y nos obliga a leer la profesora, y nos obliga además por los temas a hacer estas tareas, lo interesante es de que lo que dice la profesora, tú tienes una vocación de cuentista social, porque ahí aparece la crítica, y ahí está la crítica social, y sobre todo la crítica social que tiene que ver con un tema que es importante, que es el tema que Wilhelm Reich llamaría la sexoeconomía. Es decir, ese tema corporal. El cuerpo es el secreto más importante que constituye el sujeto. No es al revés, no es el sujeto que constituye el cuerpo. Eso nos habrán contado los que hemos estado en colegios religiosos, nos han contado cuentos, ¿no ves? Pero es el cuerpo, y el cuerpo es el que
logra precisamente inventarse muchos sujetos y darnos apertura a la percepción. Y la apertura de la percepción es una apertura al mundo, al horizonte de los mundos. Y ahí empieza Rosario precisamente a denunciar, pero a denunciar en términos de cuento, de literatura, no de panfleto político, sino de literatura, a mostrar las vivencias, meterse en el cuerpo de la que sufre, de los que sufren, de las diversidades que sufren porque están en un mundo que las encapsula, los encapsula. Ahí está. Y ahí están las tragedias, porque terminan en tragedias y en dramas. Pero como no es una denuncia, el drama termina siendo una narrativa, es decir, una construcción, un desenlace. Y eso es lo lindo del cuento. Pero todo eso está dicho no en mucho tiempo, no con muchas páginas, en mucha escritura, sino en lo que tiene el cuento, en la síntesis. Eso es lo interesante. Entonces, uno que no quiere leer una novela, les aconsejo leer un cuento. Si les aburre leer una novela, lean cuentos, porque hay cuentos realmente intensos, y más intensos que muchas novelas. Y los podemos encontrar en Rosario. Está La Paz y está el Amazonas. Está La Paz y está el Amazonas. Está Chuquiago y están los pueblos del Beni. Es decir, ese contraste constantemente aparece en los cuentos. Es decir, no puede, ama la paz, pero tiene que amar a través de un entramado, el entramado beniano, el entramado amazónico. Y cuando recuerda el Beni, cuando recuerda sus ríos gigantescos, sus meandros, sus árboles, lo tiene que recordar a partir de otro entramado, del entramado de Chuquiago y de la cordillera. Es decir, ese diálogo, esa manera de descubrir y de descifrar el Beni, de descifrar al revés la paz a través precisamente de los ríos del Beni y el otro a través de la cordillera de los Andes, es lo que hace su propia historia constitutiva y subjetiva de esta cuentista que se llama Rosario Aquino. Yo aquí terminaría, porque si no me termino aquí, no voy a terminar nunca. Muchas gracias. Bueno, como ustedes verán, este espacio es así, bastante íntimo, es como estar en la sala de la casa, disfrutando un poco también de algo más familiar. Y eso es lo que nos traen también nuestros amigos invitados. Muchísimas gracias, Raúl. Vamos a conocer ahora algo de la obra de Rosario, por favor. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes, los que están también allá afuera, que se han quedado, creo, pasen, pues se van a resfriar ahí afuera. Quiero agradecer porque aquí están todos mis amigos que la pandemia ha impedido que nos veamos, que nos querramos, que nos abracemos. Qué lindo que este espacio nos haya permitido volver a vernos. Agradecer a Raúl, que siempre ha sido mi compañero de vida, en las buenas, en las malas, en las feas, faltó que nos casemos. Y la amistad con Raúl es a prueba de bala y es una amistad que ha trascendido al amor, como debe ser toda amistad, ¿no? O sea, el sentimiento más profundo que tenemos los seres humanos no es el amor, sino la amistad. Por lo menos yo lo vivo de esa forma. Entonces, le agradezco. Quiero agradecer también a mi amiga Zaida, que es la autora de los hermosos dibujos que tiene este libro. Ella es la que ha ilustrado el libro. Muchas gracias. Zaida es una niña que le ha lanzado un desafío de interpretación.
presentar silla el allá para que contenido se de los sienta, para que cuentos. la firme. Dianelis Pérez, que es una artista plástica que ha hecho el diseño de la tapa y la contratapa del libro. El libro es un hijo, ¿no? Entonces interviene mucha gente en la producción de un hijo, ¿no? Como pueden ver en este libro. Quiero agradecer también a la profesora, que a último momento tuvo un percance familiar, la profesora Marcela, y no pudo llegar, ella tenía que estar acá. Quiero agradecerle infinitamente porque yo nunca pensé que iba a poder escribir cuentos. Y este libro de cuentos sería justo dedicárselo a ella porque ha sido gracias a su tesón, gracias a su empeño, gracias a la creencia férrea en que yo sí iba a poder, que ahí está el libro. Entonces, con esos agradecimientos que son merecidos a todas las personas que han contribuido en esta obra, yo voy a compartir con ustedes algunos cuentos. Un hombre llamado Margot, que si fue a causa de su mudez, decía su mejor amiga a voz en cuello, porque nunca fue capaz de dar un grito, porque nunca dijo un carajazo a tiempo, ni siquiera cuando el gran amor de su vida, en un arranque de ira, de un cuchillazo, le sacó un ojo. Ella no dijo nada, no lo denunció, calló, siempre calló, como si se tragara los pensamientos como hostias benditas para purgar viejas penas. Yo le conocía de años, decía, y siempre fue así, callada como una tumba. Yo creo que fue el estrés, decía otra de sus compañeras. Tener que pensar en el día a día, a nuestra edad, sin trabajo, sola la pobre, y el alquiler, la comida, la ropa, no hay dinero que aguante. Fue la familia, dijo otra. Sus padres le echaron de casa cuando era muy joven y la hermana nunca la quiso ni la aceptó. Fueron ellos los culpables. A mí me parece que fueron los médicos del hospital, porque en este país nosotras no tenemos derecho a nada, menos a una buena salud. El sistema público no está en condiciones de atender intervenciones de este tipo. Nosotras no existimos, somos invisibilizadas en nuestra propia tierra. No fue nada de eso. Fue el trabajo, dijo otra de las amigas. Sí, yo creo que fue el trabajo. Todas se miraron. En sus rostros podía verse uno a uno los hondos surcos, las profundas huellas del tiempo transcurrido. 60, 65, 70 años o quizás más, quién sabe. Sí, fue el trabajo, dijeron todas, en un murmullo casi inaudible, como si no quisieran ser oídas por el resto de personas que se encontraban en la sala. De frente, la cruz gigante de un Cristo sangrante colgaba de la pared. 4 cirios velaban un ataúd cubierto de flores blancas. En la foto, una mujer de trenzas plateadas, de grandes aretes, sombrero y manta, miraba por un solo ojo hacia el infinito. Era Margot. En su ataúd sencillo, en esa salita pequeña, allí estaba ella. Había llegado hasta allí después de una larga y angustiosa pelea contra un cáncer de garganta. Al fin descansaba en paz, en compañía de sus amigas de siempre, las famosas, las temibles mujeres de la Kennedy, esas guerreras que siempre fueron
su única y verdadera familia. Allí estaba también doña Berta, la dueña de casa, que siempre fue como una madre, porque la había protegido, cuidado, sobre todo en los momentos de vacas flacas, como en estos últimos años. La había dejado vivir en su casa sin cobrarle jamás los alquileres adeudados. Doña Berta dijo en voz baja entre sollozos: qué bueno que ya te fuiste, niñita, ya no vas a sufrir más. Cuando él era pequeño, era un niño muy lindo. Yo lo quería mucho, lo voy a extrañar. Era la voz entrecortada de una mujer con el pelo teñido de rubio, que hacía unos minutos alguien había dicho que era la hermana. Si él no hubiera cambiado, si no hubiera insistido en volverse como se volvió, la familia seguiría unida y seguro todos estarían aquí despidiéndole. Pero él prefirió irse y no volver más. Y estas son las consecuencias de la vida que escogió. Es el castigo de Dios. Dicen pues que era prostituta, dizque de la Kennedy, desde que era muy joven. ¿Cómo habría sido pues? Porque es hombre. Y de pronto nomás dice que apareció de mujer. Pobrecito, parece que se le cruzaron los cables. Sí pues, su padre milico dicen que era, y su madre vendedora de los justos. No le perdonaron nunca lo que hizo. Por eso como hombre lo han vestido, porque hombre siempre es nomás pues. Así también Dios lo va a perdonar, ¿no ve? La hermana dijo que nació macho y que macho iba a morir. Y esas que están allá, todas esas, como él dicen que son, trans les dicen pues, tantas son, ¿no? Ay, Dios mío santo, ¿en qué mundo vivimos? Terminó la misa oficiada por un sacerdote en memoria de un tal Marco Perico de los Palotes, mientras Margot sonreía desde su infinita y serena mirada, eternizada en la foto. Su cuerpo, ahora sin voz, deshabitado de sí, desde la frialdad de su ausencia, continuaba poniendo en tensión las formas grotescas del maltrato y la violencia. La carroza fúnebre enrumbó hacia el cementerio general y el nicho de losa se cerró para siempre. En el epitafio de su tumba, que reprodujeron sus amigas hermanas de la calle Kennedy, reza: aquí yace Margot, un hombre que en su búsqueda de transformación insistió siempre en vivir de acuerdo con su singularidad, reivindicando no solo la construcción del cuerpo que quiso, sino también la posibilidad de hacer de sí mismo el sujeto de su propia historia. Que en paz descanse. Confesionario. Perdóneme, Padre, porque he pecado. Hace una semana hice mi última confesión, pero he vuelto a caer en pecado. Cuéntame, hija, ¿qué ha pasado? En la enorme bóveda gótica de la catedral, el pequeño confesionario en penumbras apenas deja escapar en el silencio místico los susurros de la confesión. Ella, de rodillas, cubierta de blanco, parece una indefensa gaviota sin mar. Él, oculto en las sombras de la caja sin eco del confesionario, sentado, con las manos envueltas en su rosario, apenas puede adivinar sus rasgos. Padre, todo comenzó hace 3 años, cuando yo tenía 27. Estaba regando las rosas del jardín cuando sentí su mirada detrás de mis hombros como dardos calientes que me penetraban la piel. No quise voltearme, simplemente sentí sus largos y delgados brazos rodear mi cintura, enorme serpiente mítica enroscándose suavemente en mí, y luego su cuerpo pegado a mi espalda y su aliento oloroso a nardos estremeciendo mi cuello. Me besó,
con un beso largo que eternizaba el instante y apagaba mis sentidos hasta dejarlos inertes. Fue hermoso, Padre, muy hermoso. Pero hija, ¿por qué algo tan hermoso lo consideras pecado? Porque después de ese día, Padre, desde hace 3 años, hemos seguido viviendo la magia de esos momentos. En la cocina, mientras preparo la mesa, me quita la ropa sobre el mesón y me acaricia los pechos con su lengua húmeda, haciendo pequeños círculos en espiral, bajando y subiendo lentamente hasta llegar a no tanto detalle, hija, no tanto detalle. Pero aún así, sigo sin entender dónde está el pecado. Pero no es solo en la cocina, Padre. Hace unas semanas nos amamos también en la biblioteca y en el comedor y en los pasillos y en el baño. Y hace unos días, aquí, Padre, frente al Cristo Redentor, yo estaba encendiendo las velas y acomodando las flores del altar mayor cuando sentí sus pasos sigilosos detrás de mí. Me acostó detrás del altar mayor y empezó a descubrir mi cuerpo saturado de fuego, ardiente de deseo. Yo sentí la culpa perforar mi conciencia, Padre, pero me dejé arrastrar por su torbellino de pasión. Desvestí su cuerpo delgado y exploré su territorio como un náufrago en busca de playa. Devoré sus carnes vírgenes y me sumergí en su girasol negro en busca de la miel de sus panales, y me perdí en la hondura de sí, en la profundidad de mí, sin tiempo, galopando hacia la eternidad. El sacerdote escuchó con atención el relato narrado con tanta emoción y tanto sentimiento, tratando de encontrar el pecado que había motivado esa confesión. La iglesia empezó a iluminarse. Una música dulce invadió el lugar. Iba a comenzar la última misa del día. Te perdono, hija. No creo que sea un pecado mortal. Reza un Padre Nuestro y 3 Ave Marías y trata de no repetir esos actos lujuriosos. Salió del confesionario y vio ante él una joven novicia que lo miró dulcemente. Se encaminó hacia el altar mayor. Al lado del Santísimo, la Madre Superiora observaba en silencio. En un segundo, el sacerdote comprendió el misterio de la confesión. Se persinó y comenzó la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Camino a Yungas. En la cumbre escarpada que se eleva hacia la altura, se divisa un puñado de cruces de madera. Unas 40 o 50 tumbas apiñadas se aferran sobre el borde de un precipicio. Una garganta profunda de más de 600 metros. Contra las iluminadas serranías que cabalgan alegres hacia el horizonte verde azulado de la tarde, las cruces anónimas semejan fantasmas ansiosos de brazos extendidos que imploran clemencia. Y a la vera del famoso camino de la muerte que une la ciudad de La Paz con el poblado de Coroico, son apenas la evocación, el símbolo sin historia de sepulturas vacías, sin flores y sin testigos. Estas personas murieron el día que murió Cristo. Quizá tenga algún sentido el hecho de que esta ruta fue construida con sangre, sudor y lágrimas de miles de prisioneros paraguayos durante la Guerra del Chaco. De ahí que cientos de vidas se queden entre sus riscos. Yo te dije que no viajes, porque ese día es sagrado. Ese día se acompaña a Jesús en su Calvario. Te invité a Villarmonía para que juntas recorriéramos las estaciones marcadas del Señor de la Sentencia. Ese Cristo milagroso que el escultor sevillano Felipe Morales Nieto eternizara en madera, indefenso y maniatado en el momento preciso en que un Sanedrín judío le leía su sentencia. Pero tú no me escuchaste,
Nunca escuchaste el consejo que te dio esta pobre vieja. El bus partió de La Paz con destino a Carmenpampa. Una serpiente de asfalto se desliza entre montañas. Va descendiendo sin prisa entre los cerros boscosos, estrechándose poco a poco conforme se va internando en la espesura del Yungas. Los Yungas es una región que se caracteriza por ser una zona húmeda con niebla y abundante lluvia, donde se mezclan verdes praderas, precipicios y una exuberante vegetación que como un extraño pintor va delineando inconsciente el paso tan radical de la cordillera oriental de los Andes hacia la cuenca amazónica. La ruta se estrecha tanto que hay lugares tan angostos que semejan balconcillos columpiándose en el aire, en el neblinoso abismo, donde cascadas y ríos se descuelgan desde el cerro y pasan acariciando las grietas con sus torpes manos de agua, de la que beben sedientos helechos y orquídeas negras, que nacen desde lo profundo de la tierra, que se oculta temerosa entre las piedras. El bus pasa ronroneando, casi pegadito al cerro, y en las partes más angostas, donde rige la ley de los Yungas, se apea hacia la izquierda si es que viene subiendo, y si es que viene bajando, le toca al borde del acantilado. Ni cómo se distraiga nadie, porque cuando vas al borde de una enorme boca hambrienta, te arriesgas a la fatalidad que trae cualquier descuido. Y por si eso fuera poco, las curvas y contracurvas juegan al escondite y a la vuelta de cada codo el diablo de los caminos acecha sin previo aviso. El bus se encuentra de pronto con otro que lleva prisa. Se arrincona, se acomoda sobre el borde del despeñadero. Pero la muerte ese día no estaba de vacaciones. El apresurado chofer acelera y sin querer empuja al bus de la orilla. Y en menos de un santiamén lo manda hacia el mismo infierno. Rueda, rueda y rueda, pero en su incesante caída, una madre desesperada que sabe que va a morir, rompe el vidrio de la ventana y en un segundo de lucidez lanza a su niño hacia afuera entre el enmarañado follaje. El carro sigue cayéndose 600 metros al fondo. No quedan sobrevivientes de los 50 viajeros, solo el niño que cayó en los brazos de la arboleda. Yo te dije que no viajes, que ese camino es del diablo, que no arriesgues tu destino. Yo te dije que no vayas, que ese es un día sagrado. Las tumbas están vacías entre la densa neblina. Las cruces no tienen nombre, los rostros se han vuelto polvo. Y te fui a buscar a la morgue entre una montaña de cuerpos, pero no estabas allí. Yo no puedo comprender por qué tanta desconsideración con nuestros muertos, todos tirados sobre el suelo frío, desnudos y sin cobijo. Se vuelven nada más pronto en nuestro corazón que en la oscuridad de la tumba. Y fui a buscar a tu hijo y corrí tras de tu espectro, pero no encontré tu nombre, no reconocí tu rostro, no pude decirte adiós. Y cada día despierto en este cuarto sombrío, sintiendo que la pesadilla se apropia de la realidad. Y esta luz que me enceguece, y estos seres que me agobian, me confunden con sus rezos, y no puedo distinguir si el Señor de la sentencia, ese Cristo milagroso, te salvó del accidente, si te tiene ahí en su gloria, o si todos estos muertos que me velan cada noche son criaturas de mi mente que aparecen en mis días atormentando mis huesos. Afuera, la brisa corre por la silenciosa acera, y mientras la nube espesa del olvido vuelve a caer sobre los ojos cansados de la abuela, y la enfermera le peina su plateada cabellera, allá en el risco empinado del camino de la muerte,
Sobre las tumbas desiertas han crecido orquídeas negras, y sobre una piedra incrustada que desnuda el rostro pálido y triste de ese Cristo milagroso, el Señor de la sentencia. Y para finalizar, este cuentito se llama Sachohere. El bosque denso naranja verde corría valle abajo paralelo al río. Se perdía entre la cadena de pequeñas montañas que permanecían silenciosas contra el fondo del paisaje de otoño. A lo lejos, la torre del campanario de la antigua iglesia misional anunciaba las 6 de la tarde. El poblado se disponía a dormir. Sachohere siempre ha sido un pueblecito tranquilo, con sus 500 casas, sus callecitas de tierra, su plaza empedrada y su actividad agropecuaria floreciente. La vida allí transcurre sin sobresaltos. Mientras más se aleja la carretera, las casas se esparcen y los campos de cultivo y de pastoreo se apoderan de grandes extensiones de tierra. Las fincas aparecen imponentes con sus cabañas de madera entre los árboles amarillos. Al final de la quebrada, oculta entre los riscos de la colina, la última cabaña se alza solitaria, apenas iluminada por la lumbre de un moribundo mechero. Hace 3 años, Antonio, que vinimos a vivir aquí. Tú me prometiste una vida feliz. Me dijiste que habías comprado esta tierra para criar ganado y cultivar legumbres y hortalizas, y que vendiendo todo al pueblo lograríamos estar en mejores condiciones. Pero no ha sido así. Aquí no tenemos nada. Estamos lejos del pueblo. No tenemos ni para comer. Si no fuera por nuestro pequeño Nando, yo no sé qué hubiera sido de nosotros. Al lado, una mecedora se balancea lentamente, acunada por la brisa fresca de la tarde oscura. La luz del mechero deja ver en las sombras una mesa rústica larga, 4 sillas y un baúl desvencijado. Y en una esquina del cuarto, un viejo catre con las cobijas alborotadas. Por la pequeña ventana que mira hacia el exterior, se divisan los enormes peñascos de la acequia y se escucha el rumor del río que se ha colado entre sus piedras. Casi pegada a la cabaña se encuentra otra más pequeña y a su lado una especie de establo en cuyo interior se amontona el heno y las escasas herramientas en desuso de la granja. ¿Qué sería de nosotros, Antonio, sin nuestro hijo? Tú me dijiste que acá él iría a la escuela, que estaría con otros chicos de su edad y que crecería en un ambiente sano y sin preocupaciones. Pero no ha sido así. Yo no sé qué estará haciendo ahora. Sale muy temprano y vuelve cuando cae la noche. Se mete al establo, me trae que comer y se va, y a veces pasan días en que no lo veo ni sé nada de él. Me quedo dormida noche tras noche desde hace tanto tiempo, y de pronto me despierta el ruido de la camioneta que se detiene rechinando frente a la puerta. Ya cumplió 18. Me pregunto, ¿qué futuro le espera en esta soledad irremediable? Y tú nunca me respondes, nunca dices nada, siempre estás callado como si estuvieras mudo. Mira a su lado, la mecedora acaba de quedarse quieta. 2 huecos oscuros la observan desde sus cuencas hundidas. La calavera permanece inmóvil mirándola desde su infinita ausencia. En un momento, Ana vuelve a la realidad, a la noche en que Antonio llegó ebrio y la golpeó. Estaba casi muerta en el piso cuando entró Nando y la vio. Agarró el palo de la puerta y lo mató. Desde ese día, ella lo sentó en la mecedora y desde entonces él la acompaña en sus largas conversaciones cotidianas. La camioneta frena delante de la puerta.
Se escucha un portazo, un grito y luego silencio. Ana se levanta, camina hacia el establo. Una penumbra gris ha inundado la tarde. En el interior, la luz del mechero apenas ilumina el espacio. Nando, ¿eres tú? Ve la silueta de Nando de espaldas a la puerta. Se acerca por detrás y un grito desgarrador queda atrapado en su garganta. Con el cuchillo carnicero, Nando desmiembra el cuerpecito aún caliente de un niño. Ana intenta huir, gira la cabeza y a su derecha alcanza a ver, regados entre el heno, una montaña de cuerpos de niños mutilados cuyo olor insoportable hace imposible resistir. Antonio, Antonio, ven, Nando está descuartizando niños. Antonio, Antonio, es hora de comer. Gracias. Muchísimas gracias, Rosario, y bueno, tal vez podríamos tomar este espacio un poco como un conversatorio, si también el público desea hacer algún comentario, hacer alguna pregunta para Rosario. Les toca. La verdad que todos los cuentos han sido tan vívidos, tan reales, interesantes, que todos nos sentimos, me parece, en cada cuento. A su vez, estábamos, al menos a mí me pasó, hasta me imaginaba ¿cómo le podría decir? El transcurrir de los cuentos, la casa, la calle, la selva, el bosque. Es increíble, muy impresionante. Muy interesante también, me gustó muchísimo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes y un gusto escuchar oficialmente ya los cuentos de Rosario. Los he venido escuchando cuando pasábamos la clase. Realmente es fabulosa Rosario escribiendo en diferentes niveles, ¿no? En lo filosófico, en lo académico. Y como decía Raúl, ella pensaba que no iba a poder hacer cuento, ¿no? Y la profesora ha sido bastante tenaz en hacerle entender que sí podía hacerlo. Y realmente lo ha mencionado en algunas ocasiones, es un resultado fabuloso que ella ha logrado con Rosario. No por ser, ella dice, no por ser yo buena profesora, sino porque la alumna es la que tiene la capacidad, ¿no? Tiene la pasión, la sensibilidad, ¿no? Y el plasmar todo lo que ha vivido, el hacernos imaginar el Beni, imaginar a su familia. Yo en el cuento que ha contado de su hermana he podido vivir lo que ella hablaba de Yungas, ¿no? Entonces, pedirle a Rosario que siga adelante en este camino, ¿no? Del cuento. Quizás va a llegar algún día a novela también, ¿no? ¿Ya? Felicitarla porque es un paso más que va adelante, ¿no? ¿Ya? Sería con todo cariño que te vaya súper bien, Rosario, ¿no? El Frank quiere hablar. Hola. Bueno, hemos escuchado los cuentos hermosos, muy vividos, realmente. Yo me metí en el cuento y ¡wow! Impresionante. Un brindis, por favor, levanten sus copas. Hacen un brindis por el libro Rosario. Sea primero de cuentos, pero muchísimos más, porque tenemos que
leer muchos más libros. Perdón. Rosario, un ratito quieren los chicos aquí que te entrevisten, un ratito quieren hacer el contacto con el canal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Felicidades, Rosario, muchos éxitos más. No vamos a terminar. Salud, gracias. Es importante, pero también, digamos, la capacidad, ¿no? El feeling que decimos que uno tiene que tener. Mira, el escribir un libro o un poema no es suficiente si no tienes quien te lea. O sea, es como para bailar, necesitas las dos partes, ¿no? Y hoy en día depende mucho cuánta gente te ha leído, cuánta gente te ha visto para ver qué tanta llegada tienes. Pero mira, lo que decían por aquí, y realmente es cierto, ¿no? El poder hacer imaginar a tu lector el ambiente que estás creando, es como ver, o sea, no sé si les ha pasado cuando han leído 100 años de soledad, imagínate Macondo. Estabas en invierno aquí en La Paz y te empezabas a desabrigar porque sentías el calor y empezabas a raspar la pared para comer igual que la chica Luna de los Buen Día. Entonces, creo que esa es una capacidad muy importante, el de transmitir y que la gente pueda imaginarse el ambiente. Y para eso, cómo tú vas describiendo la poesía, no solamente en contenido, sino la forma, es importante. Yo quiero felicitarte porque tienes tres componentes. Uno, haces obras de calidad, llegas a la gente y das mensajes. Felicidades. Gracias. Por favor, un minutinho. Yo me reclamo de haber nacido en la misma barranca colorada y coloreada de esperanza que la rosa de aquí, como lo inventara en algún verso perdido de nuestra tremenda mitad. Que nunca llegó al amor, hermano, así que no me esté mirando chueco. La verdad es que lo único que yo odio de los paseños realmente, y lo digo así con esa brutalidad, es que les importa un bledo su río. Ese choqueyapu que es como el intestino que atraviesa la ciudad, así lo miran los paseños con desprecio. Pero yo me lo he imaginado lleno de peces azules, con flores, con plantas. Y algún día estando, me parece, en Santiago, por allá, por Gringolandia, un río también, con el Paso, no estoy recordando bien, pero era un paseo fundamental donde todos los habitantes de esa ciudad iban con sus niños, con su familia, o los jóvenes a amarse, a enamorarse, a tomarse un cafecito, un traguito, y en un espectáculo fantástico al lado de ese río. Entonces, es lo único que yo le reclamo y felicito a los paseños. A mi hermana Rosario, y compartimos el oficio de la poesía, del ensayo. Yo no he coccionado un cuento todavía, aunque ella me está tratando de meter en el mismo curso, porque piensa que, como su profesora, que todos podemos. A ver, yo he tenido el privilegio de leer antes un cuento de Rosario, y se lo pude comentar y compartir. Sin duda tiene todas las condiciones para escribir, seguir escribiendo. Solo tengo la esperanza de que no huya de la poesía. Es verdad que los poetas en el tiempo nos hemos ido evaluando, ¿no? Siglos antes a los poetas se les hacían estatuas, se daban hasta premios Nobel, la gente se suicidaba por los poetas y los poetas se suicidaban por la poesía. Y la poesía tenía una vivencia existencial con la gente. Entonces ahora los poetas y la poesía
estos tipos estrambólicos se quedaron estancados en el siglo pasado, antepasado. Además deben ser muertos de hambre porque eso no da un peso partido por la mitad, etc. La gente tiene unos razonamientos bien prácticos y bien aterrizados. Además, hasta que uno se encuentra con una loca o un loco, dice, ¿qué metáfora? ¿No? Y empieza un diálogo distinto, profundamente humano. Yo quiero agradecer mucho además a la casa por crear estos espacios vitales, ¿no? Casa con K, que no entiendo por qué, debe ser más grande, algo así. El corazón es bien. ¿Ah, sí? El corazón. Ah, bueno. Porque yo creo que debemos devolverle al país, a los bolivianos, los ciudadanos, la literatura, la poesía, el cuento. Yo quiero, por supuesto, cuando hablo de todas estas generalidades, estoy hablando de Rosario Aquino. Yo le llevé mi primer librito que me animé a publicar. El primero nunca lo publiqué, lo tengo en la Ribera Alta de mi sueño, está bien guardado bajo 20 candados para que nadie lo lea. Pero el primer hijo se lo entregué a Rosario. Y me obligó a terminar de parirlo, y ahí seguimos pariendo otros libros y haciendo poesía juntos. Y bueno, hay ese diálogo intenso. Y yo quiero comprometer esta noche a Rosario, que ha debutado como una excelente poetista. Me encanta el manejo de los tiempos, me encanta la recreación que hace de nuestro Beni, de nuestra Amazonía, y cómo enlaza, porque ese diálogo entre los Andes y la Amazonía es real, que hablaba nuestro querido, nunca bien ponderado, Chato. Entonces, Chatito, en realidad, es decir, nuestros ríos nacen aquí. El río que pasa por mi casa nace aquí en La Paz. Y a mí me duele el Choqueyapo porque es el que pasa por mi casa. Y yo que mi primer amor lo hice en ese río, ahí confundí chuchillo con víbora, ahí me tragué peces azucarados, ahí me pasó de todo. Esto ahí, y voy y miro el Choqueyapo y digo, miércoles, no puede ser que estos paseños tal y pal, no le ponen bola. Entonces, y es el mismo río donde probablemente ahí perdiste tu virginidad vos también. Bueno, yo perdí la mía ahí, ¿no? Pero sos hombre, pues. ¿Ah, sí? Tenías el derecho. No, pero somos avanzados ya. Entonces, queridos amigos, yo quiero desafiar a Rosario que ella nos organice, porque nos merecemos los paseños y los venianos, los amazónicos. Los paseños creen que no tienen nada que ver con nosotros. No saben que tienen que ver mucho con nosotros. Mucho. Es más, yo podría contarles que el hijo del Inca Roca, la frontera este del imperio del Tehuantinsuyo, era la Amazonía. Y según cuentan los cronistas, se bajaron con 10.000 chunchos, dice el cronista, no yo, que nadie me esté mirando colonialista. ¿Saben lo que son 10.000 guerreros? Porque en el Incario la gente andaba fascinado con los tigres, con las boas, y lo tenían en su escudo. Fíjate que nuestro escudo nacional no tiene nada de eso. Pero el imperio del cacique. ¿Ustedes se imaginan 10.000 guerreros bajando por el Ucayali y después enganchándose por el río Madre de Dios y fueron a dar frente a Riberalta las piedras y en el lago Tomichucua? Y ahí están el yacimiento arqueológico más grande que muestra esa relación, ese encuentro entre el mundo indígena amazónico y el mundo indígena andino. Les cuento esto porque además que es un encuentro tan doloroso como el encuentro de nuestros indígenas con los españoles, ¿no es cierto? Nosotros teníamos nuestras tácticas de guerra. A las 6 en punto le echábamos el batallón de Marihuise
6:15, el batallón de ejecutamos 6:30, el regimiento de Mosquito. Y los compas vinieron con lanzas, con pica, con onda. No, pues le metían un ondazo y rebotaban en el árbol. No. Bueno, la verdad es que yo no tengo que hablar de estas cosas, pero quiero comprometerla a nuestra querida, a la líder literaria de nuestra región, que nos organice un encuentro de poetas y escritores amazónicos, con poetas y escritores paseños, guandinos, porque allá en Macondo, en nuestro Macondo, les prometo que escribimos, les prometo que soñamos, igualito que lo hace esta mujer tan querida con nosotros. Muchas gracias y disculpen.